De acuerdo con lo que prescribe el artículo 2 del Código Penal argentino, desde un enfoque temporal, la ley aplicable es la vigente al momento de la comisión del delito. La cuestión cambia cuando se produce una modificación normativa en el periodo comprendido entre la consumación del hecho y el cumplimiento de la condena. En ese supuesto, el mismo artículo 2 prevé que siempre se aplica la ley más benigna. Esta regla tiene, a partir del año 1994, máxima jerarquía al haber sido incorporada al texto constitucional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo noveno incluye idéntica garantía y que resulta operativa de pleno derecho, lo cual significa que no requiere un pedido de parte, sino que la autoridad jurisdiccional, los tribunales, los jueces, la deben aplicar de oficio, por su propia iniciativa. Ahora bien, el punto central a dilucidar es qué se entiende por ley más benigna o, lo que es equivalente, cómo se determina esa mayor benignidad. Obviamente, es sencillo responder a ese interrogante cuando la diferencia entre ambas consiste en que una de las leyes a aplicar prevé una pena máxima mayor o, por ejemplo, cuando tiene una sanción mínima menor. Ahí es sencillo, insisto. Diferente es la situación si son varias las distinciones entre las leyes de posible aplicación. Por ejemplo, difieren en el monto de la pena, pero también contiene una de ellas más agravante que la otra, más agravantes, o la última incrementa las exigencias del tipo penal o permite la imposición de sanciones alternativas. En estos últimos casos, los juristas han coincidido en que la determinación de la ley más benigna se obtiene luego de analizar el hecho a la luz de cada una de las leyes involucradas, que pueden ser dos, tres o incluso más, e imaginar cómo sería el resultado en cada una de esas hipótesis, para luego, seguidamente, comparar esos resultados. Insisto en este punto. Lo que se comparan son los resultados de imaginar la resolución del hecho con cada disposición legal íntegramente. La solución más benigna es la que definirá cuál es la ley que regirá en el supuesto particular tratado. Lo que con seguridad no puede ocurrir es que se invoque un aspecto de una ley y otro contenido de otra ley, pues en ese caso se estaría creando una nueva disposición normativa resultante de la consideración parcial de diferentes previsiones de distintas leyes. De esa manera se vulneraría el principio de legalidad formal que establece que la única fuente de derecho penal es la ley creada por el Congreso de la Nación de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución Nacional. El método de determinación de la ley penal más benigna merece un análisis crítico que llevaría a otra conclusión. En efecto, si tenemos en cuenta que la ley posterior implica una más actual o más reciente valoración del legislador de las circunstancias vinculadas al delito de que se trate, del contexto social, etc., podría considerarse que la última disposición legal es la que debería ser aplicada y no la más benigna. No obstante, ello no observaría principios fundamentales del derecho, como la regla pro homine, e incumpliría el ya antes mencionado artículo noveno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango supremo, por lo cual tampoco sería aceptable esa alternativa. Existe, no obstante, otra variante que sí es compatible con la prevalencia constitucional y consiste en que ante la disyuntiva o posibilidad de aplicar distintas leyes con vigencia en el lapso de tiempo que ya inicialmente mencioné, es decir, entre la consumación del hecho y el agotamiento de la condena, será de aplicación la que sea elegida por el propio imputado con su debido asesoramiento técnico de su defensor
como más benigna. Esto es, ante la diversidad normativa, corresponderá que se tenga en cuenta la preferida por el individuo sujeto al proceso penal, que es el que va a evaluar mejor que nadie su propia conveniencia o lo que los textos normativos indican, la mayor benignidad. Y eso antes o mejor de aquella que pueda ser seleccionada o elegida por los jueces como precisamente más benigna. Respecto de la aplicación de la ley penal en relación a las personas, este tema conviene inicialmente recordarlo a partir del artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra que todos los habitantes de la nación somos iguales ante la ley. Esta regla, para una comprensión integral y completa, debería ser agregada con la frase, entre comillas, en iguales circunstancias. Es decir, somos todos iguales en iguales circunstancias. La igualdad se aplica a iguales. Es por tal motivo que algunas personas se encuentran privadas de libertad y otras no. Algunas pagan más impuestos y otros menos. Unos perciben un salario mayor y otros tienen un monto menos significativo. Teniendo esto en cuenta, vemos que el texto Supremo Nacional, en sus artículos 68, 69 y 70, alude a inmunidades parlamentarias, estableciendo reglas especiales de aplicación de la ley penal para los miembros del Congreso, esto es, diputados y senadores. Una de ellas es la inmunidad de arresto, la otra es la inmunidad de opinión. Una de ellas, la inmunidad de opinión, se refiere a que ninguno de los parlamentarios puede ser acusado o interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato como legislador. Esto, si bien es claro, a lo que corresponde prestar atención es al periodo en el que esa inmunidad es operativa, esto es, desde el momento en que asume su función y mientras se mantenga en el cargo. En cambio, la otra inmunidad, la inmunidad de arresto, ampara al congresista desde que es elegido, es decir, un tiempo antes a su asunción. Y tiene una excepción, el caso de haber sido sorprendido en flagrancia cometiendo un grave delito. En este caso, no es operativa esa inmunidad de arresto. Otro supuesto que también está previsto en la Constitución Nacional y se refiere a la aplicación de la ley penal en relación a las personas se vincula a los asuntos relacionados con embajadores, ministros o cónsules extranjeros, casos en los que la jurisdicción, el juzgamiento, quien entiende originaria y exclusivamente en estos supuestos es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ello de acuerdo con lo previsto y consagrado en los artículos 116 y 117 del texto constitucional.